Bendito sea el Señor, hermanos. Ahora sí, hermano, dese media vuelta, salude a su hermano, izquierda, derecha, un abrazo, una sonrisa. Habrá quien venga medio amargado, hágalo sonreír, hermano. Y si la esposa se levantó enojada hoy, con más ganas, hermano, aleluya. Y después de que usted haya saludado y sonreído y dando ánimo, puede tomar su asiento si gusta, hermanos. Gloria sea al Señor. Qué bueno es Dios. Qué bendecidos estamos, hermanos. Gloria sea al Señor. Quiero nada más decirles que la semana pasada estuvimos en el campamento con los varones. Nos fue muy bien, hermanos. Muy bien bendecidos, bien contentos, hermanos. Les preguntaba, hermano, pues ¿por qué está tan contento? Porque no tengo a mi mujer aquí por 3 días. No, no es cierto, hermano. Había varones llorando, hermano. Ya déjeme ir, pastor. No, tampoco, no, ni uno ni el otro, hermano. Estábamos en la presencia del Señor y tuvimos un muy maravilloso tiempo. Les dije algo el miércoles, hermanos, a los que asistieron entre semana, y hoy quisiera decírselo a ustedes también. Algo que algunos hermanos sí me entendieron era que la idea de que los varones fuesen al campamento no solamente a gozarse y a recibir y a tener compañerismo los unos con los otros, pero también que los varones llevaran a sus hijos. Y varios varones lo hicieron. En total éramos como 92, 93 hermanos en total. Y muchos varones llevaron a sus hijos y me dio mucho gusto, hermanos. Me regocijé ver a los varones con sus hijos poniendo el ten, hermanos, yendo a las actividades del día y, hermanos, conversando, comiendo juntos, padre e hijo comiendo juntos, platicando, hermanos, y pasando un muy buen tiempo. Y luego ir a los servicios juntos también y hacer altares juntos también, hermanos. Dios está haciendo cosas maravillosas y extraordinarias, hermanos. El Señor está moviéndose de una manera muy especial. Así que, hermanos, estamos en un muy buen tiempo, el tiempo del Señor. Este es el tiempo nuestro, hermano. Dios se está moviendo de una manera extraordinaria, sobrenatural. Muy bien, amados, vamos a continuar entonces después de este pequeño anuncio. Abra su Biblia conmigo a Juan capítulo 11 versículo 40, si es usted tan amable de acompañarme a las escrituras. Únicamente este versículo, obviamente usted ya conoce el contexto. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan encontramos la resurrección de Lázaro, hermanos. Uno de los acontecimientos más sobresalientes antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario, amados del Señor, ya casi para ser sacrificado, sucede este acontecimiento sobrenatural y glorioso, hermanos. Y usted ya conoce, hermanos, qué fue lo que sucedió, cómo el Señor Jesús le fue anunciado, le fue dado aviso que el que amaba se encontraba enfermo, y él, en vez de apresurarse a ir a visitar al enfermo, retrasa su ida. Esa es una. La otra es, hermanos, después les dice: esta enfermedad no es sino para que mi nombre sea glorificado y el nombre del Padre sea glorificado. En otra ocasión dijo también: está dormido, y pensaban diciendo: si está dormido quiere decir que está bien, pero él hablaba dormir de la muerte, hermanos, hasta que les tuvo que aclarar. Cuando llega, encuentra un caos, mucho dolor, mucha angustia, lo mismo que había sucedido con el padre del niño lunático. Se recuerda, hermanos, había caos, había mucha desesperanza en el pueblo, y discusiones y argumentos. Bueno, aquí está exactamente el mismo panorama, muy parecido, hermanos. Y sale Marta primero a encontrarle. Cuando le encuentra, le hace saber que si él hubiera estado ahí, mi hermano no hubiese muerto, ¿verdad? Una especie de reclamo. Luego María hace el mismo reclamo: si hubieses estado aquí. Como si el Señor, hermanos, hubiese fallado
a veces nos sentimos nosotros así, como que Él nos falla, o tal vez como que no alcanzamos a entender por qué Dios hace las cosas como Él las hace, como Él las sabe hacer, amados. Sufrimos y batallamos y luchamos, y eso es porque a veces nuestra fe flaquea, nuestra fe desfallece. Pero gracias a Dios que usted y yo estamos aquí hoy para fortalecer nuestra fe, hermano, y para tener ese momento en el cual nuestro entendimiento, hermanos, se acerca más al entendimiento de Dios, y comprender que esos caminos que son inescrutables, inentendibles, son favorables para nosotros, amados, porque el Señor nos ama y porque somos sus hijos. Y aunque parezca a veces que lo que está sucediendo, lo que Dios está haciendo es contrario a nosotros, al último se va a dar cuenta de que Dios está en medio del asunto, amados. Dios está en medio del asunto, amados. Mire, después de esto van a la tumba y el Señor le dice: quita la piedra. En ese momento, disculpe, Marta reacciona de una manera muy natural, muy comprensiva, muy humana. Señor, es de 4 días, está en descomposición, quiere ya, no es correcto, no está bien lo que estás pidiendo. Pero ahí es donde vamos a la escritura en Juan 11:40. Allí es precisamente donde el Señor le dice estas palabras. Jesús le dijo, otra vez repito la palabra, Jesús le dijo. Y luego mire lo que dice en forma de pregunta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Hasta ahí nada más. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. En un momento de nuestra vida, hermanos, siempre vamos a llegar a esta circunstancia, a este momento propicio en donde hay, como ya lo hemos hablado en las últimas semanas, confusión, falta de fe, ignorancia, desilusión, desespero, angustia y sobre todo una lógica humana. Pero siempre aparece Dios con una palabra gloriosa. No te dije que si creyeres veréis la gloria de Dios. 2 cosas que el Señor le está señalando a Marta, hermanos, aquí. Una es escuchar, la otra es ser expectante. Escuchar y ser expectante. Estos son dos síntomas de una fe poderosa: saber escuchar y ser expectante. Disculpe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Si hay algo que el enemigo no quiere, es que tú te expongas a escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Si hay algo que el enemigo siempre va a perturbar y a estorbar, es hacer que no llegues a la casa de Dios para que escuches la palabra del Señor. Y siempre va a haber algo, siempre hay una situación, siempre hay una adversidad, siempre hay un problema, siempre hay una visita, siempre hay otra prioridad, siempre hay algo, hermanos, que va a estorbar para que nuestros oídos no sean expuestos a la palabra de Dios. El enemigo sabe que en el momento que oyes la palabra, en el momento que la unción del Espíritu Santo va en la palabra y entra a tu corazón, despierta en ti, hermano, una fe sobrenatural, poderosa. Comienzas a creer lo imposible, comienzas a creer lo que a tu lógica no se puede hacer, porque así es Dios, hermano. Escuche esto: escuchar y ser expectante. Y esto es importante porque cuando tú ves el historial, lees los 4 evangelios, hermanos, cuidadosamente, tú vas a encontrar la reacción de Cristo en cuanto a los que creyeron y los que no creyeron. Por ejemplo, Él exhortó a los que no creyeron.
Ya lo hemos hablado en semanas atrás, hermanos, cuando hemos hablado de este tema de la fe. Exhortó a la multitud diciéndole que son una generación perversa, simple y sencillamente porque no habían creído. Pedro fue exhortado cuando caminaba sobre el agua y comenzó a hundirse, y el Señor le dijo: ¿por qué dudaste? Se le exhortó. Cada vez que alguien dudaba, había una exhortación, un regaño cariñoso de parte de Cristo, pero firme y fuerte. Porque si hay algo que el Señor quiere y desea, es que nosotros creamos lo que Él dice en su palabra, hermano. Que lo creamos, que lo atesoremos. Y atesorarlo y creerlo es vivirlo, es experimentarlo, es predicarlo, es llevarlo en nosotros, es llevarlo en nuestros actos, en nuestra vida cotidiana. ¿Alguien me está escuchando? Pero también exaltó a aquellos que le creyeron al Señor, que aún ni siquiera eran parte del grupo selecto para creer, como la mujer, hermanos, con el flujo de sangre. Tu fe te ha sanado, ve en paz. O aquel centurión, hermanos, que le dijo: no tienes que ir, yo también soy hombre de autoridad como tú, solamente da la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué sucedió? El Señor Jesús exaltó la fe de aquel hombre diciendo: ni aún en Israel he encontrado tanta fe como la de este hombre. Fíjese bien, hermano, el carácter de Cristo, la forma de Cristo. Exhortaba a los que no creían y exaltaba a los que creían. Por eso el Señor Jesús dijo: bienaventurados los que creyeron sin ver. Porque Tomás fue uno de los personajes que después hablaremos de él, hermanos, de cómo su actitud negativa, cuando precisamente en este caso de Lázaro, un comentario de él tan negativo, cuando le dice: mira, sí, Lázaro ya murió, y luego dice Tomás: vayamos para que muramos con él. ¿Se recuerda? A los que leen la Biblia, a los que no, duérmanse un rato, ahorita los despierto. ¿Se recuerda de eso, hermanos? Está en el corazón del ser humano. No podemos culpar a Tomás. Es parte de su naturaleza como la nuestra. Pero si hay algo que hace la palabra de Dios, es eso: avivar nuestra fe, despertarla, levantarla, hacer que crea, hermanos. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, por ejemplo, Juan 11:4, hermanos, volviendo a la misma escritura, pero unos versículos hacia atrás. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Ahora, volviendo otra vez al versículo con el cual comenzamos: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Días antes el Señor está diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces tenemos que entender a qué se refiere la Biblia cuando dice: si le crees, vas a ver la gloria de Dios. Al que cree va a ver la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios para nosotros, hermanos? No es un cántico nada más, hermanos. La gloria de Dios, hermanos, es algo maravilloso, precioso, hermanos. ¿Qué es la gloria de Dios? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos, la gloria de Dios significaba belleza y distinción. Déjese lo explico de esta manera. La vestidura sacerdotal y levítica tenía una gloria, dice la Escritura. Esa gloria lo que significaba era belleza y distinción. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, está diciendo la belleza de Dios y la distinción de Dios, hermano. Distinción y belleza. Lo mismo, las vestiduras sacerdotales y levíticas daban un rango y un renombre. Rango y renombre.
La gloria de Dios, hermanos, es que Dios tiene un rango y tiene un renombre. Ahorita le voy a dar una escritura para que entienda todo esto. Pero también la gloria de Dios es honor y esplendor. Fíjese bien, la gloria de Dios es belleza y distinción. La gloria de Dios es rango y renombre. La gloria de Dios es honor y esplendor. Ahora sí le voy a dar una escritura, hermanos. Cuando David está dedicando a su hijo, porque él ya está para partir y está entregándole el trono a su hijo Salomón, llega un momento, hermano, muy peculiar, muy hermoso, muy memorativo, por decirlo de esta manera, en el cual David da un reconocimiento a Dios mientras está haciendo la oración y la presentación y la dedicación. Y dice la escritura en Primera de Corintios, lo voy a leer nada más, usted lo escucha, en el capítulo 29 versículo 10 dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y en el versículo 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, tuyo es el poder, tuya la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres exaltado sobre todos. ¿De qué está hablando David? De la gloria de Dios. Entonces, volviendo al texto donde empezamos, Cristo está diciendo a Marta: mira, mujer, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué es la gloria de Dios para nosotros? Es algo muy sencillo, hermano. Lo vamos a simplificar. La gloria de Dios no es otra cosa sino la manifestación de Dios. Lo que Cristo le está diciendo a Marta es esto: mira, Marta, no te he dicho que si creyeres, lo que va a suceder es que Dios se va a manifestar. Ahora, aquí viene, sígame, estoy un poquito lento, pero yo sé, hermano, que Dios le va a hablar de una manera bien especial. Si hay algo que necesitamos en este tiempo, es la manifestación de Dios. Yo le dije hace unas semanas atrás, cuando empecé esta serie de la fe, tengo un problema con las escrituras, que todo lo que yo leo en la Biblia es sobrenatural. Es un Dios de poder. Es un Dios que cuando se manifiesta a su pueblo, cosas sobrenaturales suceden. Ahora hay doctrinas que dicen: aquellas cosas son del pasado, no son para nuestro tiempo. Y yo me pregunto, ¿será que hoy no necesitamos la manifestación de Dios? Si comenzamos a tachar, a borrar, a quitar de la escritura esos versículos que decimos ya no son aplicables para nuestro tiempo, vamos a borrar como el 90% de la Biblia. Quitas el mover del Espíritu Santo, quitas los dones del Espíritu Santo, quitas los milagros de Cristo, quitas el mover sobrenatural de Dios en la iglesia, borras la Biblia por completo, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, hermano. Él es el mismo. Él es el mismo. Entonces, cuando yo tengo ese problema, digo: Señor, es lo que está en el texto y tú me pides a mí que yo crea lo que está en el texto, lo que es tu palabra. Y si Él dice que es el mismo, yo le voy a creer a Dios, hermano.
Y es cierto, soy humano y estoy en una lógica humanista como usted. Y por eso es que a veces batallamos y luchamos, porque nos absorbe, nos contamina lo que nuestros ojos naturales, carnales, ven y disciernen. Pero por encima de esta sociedad, por encima de lo natural, está lo sobrenatural. Dios está sentado en su trono. Él está por encima de todas las cosas. Y eso es lo que David le está diciendo al pueblo. Tu poder, tu gloria es permanente, es eterna. Dios está en medio de su pueblo. Entonces lo que Cristo le está diciendo a Marta es lo siguiente: Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Vas a ver la manifestación de Dios. Le leo otra escritura para que me entienda un poquito mejor, porque dentro de todo lo que estamos hablando no se trata de misticismos. Esto es teología pura, doctrina pura, hermanos. No es ocurrencias. No, es lo que la Biblia dice, y comienza con la salvación. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, sí, si usted gusta acompañarme, Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Recuerde que el capítulo 17 refleja la oración por su pueblo, hermano, los que habían de creer. Pero mire lo que dice el versículo 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Y qué dice el texto ahí? Dice: glorifica a tú. Lo que está diciendo es: manifiéstalo, porque el mundo tiene que conocerlo, tiene que saberlo, tiene que escucharlo, se tiene que testificar, la gente tiene que oírlo. Eso es evangelio, buenas noticias, publicación. Hablamos de un Dios sobrenatural, de un Cristo que murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, venció la muerte. Venció la muerte. Estamos hablando de cosas que van por encima de la lógica humana. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Porque, déjeme, me devuelvo un poquito, porque gloria es manifestación de Dios, pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es manifestación y resplandor. Por eso Hebreos, cuando comienza la carta, dice que el Cristo es el resplandor de su gloria. Y vimos a su Hijo como el que resplandeció a Dios en el Evangelio de Juan. ¿Qué significa esto, hermano? Que Cristo es la manifestación de Dios a la humanidad. Hay gente que todavía está batallando doctrinalmente en entender la divinidad de Cristo, hermano. Hebreo lo dice claramente: es la misma sustancia de Dios, hermano. Entonces Cristo, cuando se manifiesta, manifiesta al Padre, manifiesta la divinidad, hermano. Sígame, por favor. Entonces es manifestación y resplandor. Él está diciendo aquí: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Por eso predicamos a Cristo, porque Cristo es el que da la vida eterna por su sacrificio. Si tienes a Cristo, tienes la gloria de Dios, hermano. Si no lo has recibido, recíbelo en este día. Entrégate a Cristo Jesús. Él es la salvación, la esperanza de tu vida. Vamos adelante. El versículo 3. Y esta es la vida eterna. Discúlpeme, el 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso es que nosotros damos la declaración doctrinal de que no hay salvación fuera de Cristo, solo en Cristo Jesús. Por eso es que no predicamos ni religión, ni liturgia, ni ideología, ni filosofía, ni personajes, ni formas, hermanos, de hacer iglesia. Predicamos a Cristo y a este crucificado y a este resucitado, porque Él es la gloria de Dios, hermano. Él es, hermano, el que le da visibilidad a lo invisible. ¿Alguien me está oyendo, santos? Pero no termina ahí, hermanos, la oración. Dice el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. 5: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo. Qué tremenda es la palabra, hermano. ¿Cuántas veces repite glorificar y gloria? Era parte del vocabulario de Cristo, hermanos. Por eso le dice a la mujer: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Al que cree, todo le es posible. La gloria no está lejos, está cerca de ti, hermano. Ahora, sígame, póngame atención aquí. Volviendo a lo que le dije al principio, dos cosas le pidió, o dos cosas está en la demanda, en la exhortación del Señor: escuchar y ser expectante. Porque cuando oyes la palabra, la fe comienza a fortalecerse en ti, comienzas a creer. Ahora, ¿por qué recibiste a Cristo? Porque alguien te habló. ¿Te recuerdas? Lo escuchaste en la radio, en la televisión, lo leíste, o de alguna manera algo llegó la información de que Cristo es el Salvador. Luego, hermanos, lo creíste en tu corazón, como hablábamos hace un par de semanas. Lo confesaste con tus labios y algo sucedió dentro de ti. Creíste y algo sucedió. Algo maravilloso, sobrenatural. Ahora, le voy a dar otra escritura bien linda. ¿Qué sucede, hermanos, cuando escuchas y eres expectante? Porque ahí mismo, en el contexto que estamos hablando, en el capítulo 11, versículo 25, y estoy tomando nomás algunos versículos porque no estoy entrando en el acontecimiento en sí, sino que estoy sustrayendo algunos textos que nos van a ayudar a entender la gloria de Dios. Jesús le dijo en el capítulo 11, versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese, aunque esté muerto, vivirá. Caminábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Alguien nos habló, escuchamos. Cuando oímos, esa palabra se convirtió en fe en nuestro interior. Y luego, ¿qué hicimos? Confesamos con nuestros labios, creímos en nuestro corazón y pasamos de muerte. ¿Me están siguiendo? Ahora, ahí va. Eso no termina ahí. Ese es un principio. Es una cimentación de algo que se va a construir, se va a levantar. Porque ahí mismo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive, quiere decir que aquellos que ya pasaron de la muerte a la vida y ya tienen vida en sí mismos, porque Cristo se las dio. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás.
¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque si lo crees, ya estás del lado victorioso. Ya estás de aquellos que no van a mirar la muerte, hermano. Una fe, una convicción. Por eso hay una gran diferencia entre ver morir, entre paréntesis y entre comillas, aquellas personas que no tienen a Cristo, y ver a aquellos que se van de este mundo con la alegría en su corazón de que cerrando sus ojos aquí, la abrirán en la presencia del Dios vivo, en la gloria misma del Señor. No vamos a entrar en eso, solamente para complementar. Entonces, amados del Señor, el Señor está diciendo que esa gloria es la gloria que es la manifestación de Dios. Aquí viene. Es nuestra fe la que va a producir la manifestación de Dios. Porque vamos otra vez a aquellos acontecimientos donde el diseño establecido no era para esas personas, pero la fe movió las montañas. Como aquella mujer que no era judía, sino fenicia, ¿se recuerda de ella? Y el Señor le dijo: no es justo, o sea, no hay justicia en ello, de que en el orden divino primero son los hijos, y los perritos no pueden comer de la mesa de los hijos. Pero aquella mujer, una astucia de fe, le dijo: sí, tienes razón, no es justo, estoy de acuerdo contigo, pero hay migajas que se caen de la mesa de los hijos y los perritos las comen. Grande es tu fe, mujer. Ve, hermano, cómo la fe manifiesta la gloria de Dios. Por eso fue la palabra de Cristo en un momento crucial para Marta, en un momento, hermano, muy difícil de tomar una decisión, hermano, la cual iba a traer una vergüenza, iba a traer, hermano, algo que no era correcto para la cultura ni para el momento. No quites la piedra, porque si la quitas, y el Señor dice: quítala. No, Señor, no debemos de hacerlo. No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. En ese momento crucial de tu vida, en ese momento cuando no encuentres la respuesta, en ese momento cuando haya vergüenza, cuando haya confusión, Dios va a venir con su palabra a tu corazón y te va a recordar diciendo: hey, ya te dije que si crees verás mi manifestación. Y rindió Marta. Digo: está bueno. Tú dices: quítela, quítela. Y ahí viene Lázaro saltando. Yo le creo a Dios, hermano. Yo le creo a Dios. Lo que al pueblo le falta es un poco de fe, hermano. Es un poco de fe. Por eso la gente es inconstante. Por eso la gente entra en depresión. Por eso la gente a veces no es bendecida ni prosperada. Por eso a veces los hijos se tardan en venir. Porque la fe necesita acción. La fe necesita acción, necesita movimiento, necesita ejercicio. Es un músculo interno que lo tienes amarrado y que está ahí queriendo salir, queriendo explotar, queriéndole creer a Dios, pero no lo dejas porque estás en un ciclo de costumbres, de actitudes, de pensamientos, de interpretaciones, de ideologías. Ah, caray.
Yo quiero que algo suceda en mi vida. Qué vida tan más aburrida si no veo la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la manifestación de Dios. Pero para que suceda la manifestación de Dios hay que mover la piedra. Para que suceda la manifestación de Dios hay que salir de la comodidad. Hay que tomar pasos de fe. Hay que bajarse de la barca. Hay que dar la palabra. Hay que accionar. Hay que moverse. Hay que participar. Hay que ser fieles. Hay que estar ahí en donde Dios se va a mover, hermano. No te quedes en el conformismo, en el ciclo vicioso de una estabilidad manipulada por el diablo. Chamuco, el Señor lo reprenda. Siguen aquí. Siento que Dios les está hablando, hermanos. Híjole, apenas voy a la mitad. Espérenme, ahí va. Ya le voy a avanzar, porque ya se me hizo tarde. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Ya. Ok, permítame. ¿Cómo Cristo manifiesta su gloria? Ya entendimos que es la gloria de Dios, ¿verdad? Su manifestación, su poder, sus milagros, lo sobrenatural, lo glorioso, lo que va por encima de lo común, de lo secular, de lo lógico. Hay dos ingredientes para esa manifestación. Escucha esto, porque esto le da así: gracia y poder. Dos ingredientes que tienen que estar en tu mente constantemente. Te voy a explicar por qué. Porque el diablo es un mentiroso y casi siempre te está diciendo: ni fiel eres, ni llegaste. Es más, ni pagas diezmos. Y eso es cierto, díganme. ¿Y quieres que Dios te bendiga? Díganme. Ok, va. Pero resulta que hay una gracia divina. Y la gracia es el don inmerecido. ¿Qué significa eso? Que no lo mereces. Ni siquiera te lo has ganado. Ni siquiera has pagado el precio. Ni siquiera eres legítimo. Volvemos a la mujer. Pero hay una gracia divina. Hay una gracia preciosa, que aunque no tengamos ni la capacidad, ni tengamos, hermanos, ni la inteligencia, ni la habilidad, ni los dones, ni tampoco hayamos sido fieles, porque aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, la manifestación de Dios lleva dos ingredientes. La primera es gracia. Quiere decir que aunque te hayas portado mal, aún si le crees, la gracia de Dios te cubre. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado y te hace apto para ir al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. Hermano, esto quiere decir que tienes acceso a la gloria de Dios todavía. Siguen aquí. Gracia y poder. Porque el poder de Dios se manifiesta. Porque el poder de Dios está en su gloria. Porque el poder de Dios se hace presente. Porque el poder de Dios es necesario. Porque sin el poder de Dios no podíamos subsistir. No podíamos acabar la carrera. No podríamos, hermano, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero porque el poder de Dios está en nosotros. Por eso Cristo le dijo a la iglesia: no salgáis de Jerusalén hasta que haya recibido el Espíritu Santo. Y recibiréis, ¿qué? Sí se lo sabe. Poder, gracia y poder. Fallé, sí, pero la gracia de Cristo me levanta, me perdona, me ayuda, me restaura, me sana. Y luego, en cuanto la gracia hace su obra, ahí está el poder del Espíritu Santo, hermano, listo, preparado para llenarnos, para darnos la fuerza, la autoridad, la investidura. Así que ya no escuches al diablo miserable.
que siempre te está desanimando. La manifestación o la gloria de Dios tiene que ser visible. Volvemos otra vez a las palabras de Cristo a Marta. No te he dicho que si creyeres, ¿qué cosa? Verás. Aquí hay algo muy interesante. Lo que Cristo exhortó a Tomás. Porque la gente común, secular, está buscando ver para creer. Por eso es que buscan apariciones y misticismos y buscan sortilejos, porque la gente es muy avidada, ayúdeme, hermana Rosy, es muy dada, pero hay una palabra ahí que les despierta esa curiosidad, ese morbo. Esa es la palabra tal vez que estaba buscando. Hacia lo sobrenatural. Entonces quieren ver para creer. Los que son de Cristo tienen invertida ese concepto, esa idea. Nosotros creemos para ver. Quiere decir que cuando las cosas suceden, todos aplauden y se animan, excepto los que las creyeron antes, porque ellos las aplaudieron cuando todavía no existían, porque ellos las declararon cuando todavía no eran cosas tangibles, porque ellos las creyeron en su alma y en su corazón, para cuando salieron dijo: no, hombre, esa película ya la vi, pero si la acaban de estrenar, pero yo la hice en mi corazón, en mi alma y en mi mente. Apréndale a creerle al Señor, porque los que creen van a ver la gloria de Dios. ¿Verdad que duele? No, si a mí me está doliendo también, no se crea. Entonces, todas las cosas que suceden nacen en el corazón. Aún las cosas comunes y seculares, de la gente común y secular, todo lo que es sobresaliente nació en el corazón de alguien. Si el mundo lo entiende, ¿cómo no lo vamos a entender nosotros si esto viene de Dios? Viene de Dios. Cuando Dios pone algo en tu corazón, ya me extendí, pero me espera tantito. Va. ¿Por qué? Porque le dije dos cosas: escuchar y expectativa. Ahora, yo ya le había hablado de la palabra expectar. ¿Por qué en la Biblia todo lo que Dios hace lo hace bajo promesa, bajo pacto, bajo esperanza? Léalo todo. La promesa, Adán y Eva. La promesa cuando el diluvio. La promesa a Abraham. La promesa a Moisés. Cuando tú lees la Biblia, tú lees que todo lo que Dios hace, lo hace en promesa, lo hace en un pacto, lo hace en una expresión futurista. ¿Lo has notado eso? Ahora, cuando recibimos a Cristo, lo primero que se nos enseñó es: Cristo vuelve. Y ahí nos tienen a todos asustados. ¿Listo? ¿Sí o no? Y luego todavía nos regañan y dicen: si no vuelve, tú te vas. Y ahí estás más asustado todavía. ¿Verdad que sí? Fíjese la psicología de Dios. Observe esto. Te tiene expectante, porque la fe necesita motivación y movimiento y ejercicio.
Entonces, Dios no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que no queriendo que ninguno se pierda, mas que todos procedan al. No, sí se la sabe. Expectantes. Entonces vivimos una vida de expectancia. Lo dije bien, hermana Rosy. De expectación. Gracias, porque después me va a regañar. Ayúdenme, varones. Dígale, no la regañe, pastor. Expectación. Expectación de que después me van a sonar. Expectación de que algo va a pasar. Esperando algo siempre. Así nos tiene el Señor. Ahora, esto no quiere decir que todo nos lo va a dejar reservado para el último, sino que entra en procesos. Hoy recibo un milagro, mañana otro. Y una vez que lo reciba, ya necesito otro. Porque la fe tiene que mantenerse viva. Porque tengo que mantenerme trabajando, porque tengo que estar en la casa de Dios, porque tengo que perseverar, porque tengo que amar, porque tengo que luchar, porque tengo que trabajar, porque tengo que esforzarme. Y siempre estoy expectando. ¿Me están siguiendo, amados? Ahora sí, ya voy de bajadita. Yo sé que ya lo cansé, pero esto está bueno, ¿sí o no? O sea, está carnosito. Esto es para... Es carne deshebrada. Le dije, lo que Cristo le dijo a Marta fue: mira, si oyes y expectas, si oyes y esperas, no te he dicho que si creyeres verás. Vaya conmigo a Proverbios 8, versículo 34. Aquí viene un estorbo de la fe. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que no estamos escuchando. Te exhorto, te regaño, te llamo la atención y después, ¿cómo le hace usted, hermano, cuando sale de aquí? Y no, la mujer le dice, el pastor dijo, ¿y usted qué hace? ¿Verdad que sí? Consciente o inconscientemente, con expresión o sin expresión, internamente o externamente, casi todos hacen lo mismo. Vamos, nos la aprendemos ya todos. A ver, digamos todos, eso así. Pero mire lo que dice Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado, cuando dice hombre se refiere al género humano. Bienaventurada aquella persona que me escucha, velando a mis puertas día a día. Y el Señor nos enseñó parábola de las 10 vírgenes. ¿Se recuerda? Que estaban esperando ¿a quién? Al esposo, expectantes. Velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Quita la piedra. Versículo 35. Porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. ¿Dónde comienza todo? En una bienaventuranza a los que oyen. Ahora Cristo te está diciendo: no te he dicho, ya te había hablado, ya te lo había declarado, que si creyeres verás la gloria de Dios. Bienaventurados soy los que están oyendo la palabra de Dios y tienen una fe interna que les está explotando adentro, hermano.
que los está moviendo, los está motivando y se vuelven expectantes, y ahí van a estar a las puertas del cielo, a las puertas del trono sagrado de Dios, a las puertas de la oración y del ayuno y de la esperanza de que Dios va a hacer milagros en tu vida, porque le he creído y yo he de ver la gloria de Dios, hermano. La voy a ver. La voy a ver en mi casa, la voy a ver con mis hijos, la voy a ver en mi persona, la voy a ver en mi economía, la voy a ver en mi ministerio, la voy a ver en mi llamado, la voy a ver en este tiempo, porque yo le he creído, porque he creído a su palabra. ¿Lo cree, hermano? Sí lo cree. Me falta otro trazo, pero ya, ¿verdad que ya? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Vienen tiempos maravillosos. La iglesia está siendo visitada por Dios, hermano. El mensaje está al día, al momento. No importa lo que el mundo haga, vamos a obtener victoria y vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Esos hijos, esos nietos van a ser salvos. Esa economía se va a multiplicar. La gloria y la gracia de Dios, hermano, van a estar presentes en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermano. Dejo lo demás para después.